Bienvenidos jóvenes. En esta lección vamos a estudiar el equilibrio unicomponente, es decir, el equilibrio entre fases. Este tema es una continuación del tema que se vio en termodinámica, donde se estudiaron estas transiciones entre fases. En termodinámica aprendimos a determinar el calor latente de transición, es decir, calor latente de fusión, vaporización y sublimación, y también el cambio de entropía. Sin embargo, ahora en esta ocasión vamos a aprender a trabajar con la energía libre de Gibbs para encontrar otras condiciones de equilibrio. Entonces, repasando qué es una fase, es una parte de la materia que tiene un estado físico uniforme y diferenciado. Reconocemos que hay fase sólida, líquida y gaseosa. Recuerden que existe también la fase plasma, pero en esa ya no se distingue entre un compuesto y otro. El plasma del agua es igual al plasma del alcohol. Por lo tanto, ya no lo consideramos agua o alcohol. Entonces nos vamos a ceñir solamente a la fase sólida, líquida y gaseosa. También debemos estar conscientes que una sustancia química puede tener más de una forma sólida y que dicha forma constituye una fase sólida distinta. Seguiría siendo, por ejemplo, agua, pero tendría un polimorfismo. Las fases estables de un sistema de un solo componente dependen de las condiciones del sistema, de la temperatura, del volumen, de la presión y de la cantidad. Es decir, a cierta temperatura y a cierta presión, el agua va a considerarse estable en una de estas tres fases. Ponemos el agua siempre como ejemplo porque es uno de los compuestos que más fácilmente podemos tener en las tres fases. Todos sabemos que a presión atmosférica, abajo de 0 grados centígrados, tenemos la fase sólida. Entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados tenemos la fase líquida y arriba de 100 grados centígrados tenemos la fase gaseosa. En esta imagen se pueden ver las diferentes nombres de las transiciones cuando cambiamos de una fase a otra. Vamos a repasar un par de términos que vimos también el semestre pasado. El primero es la presión de vapor, que es la presión que ejerce la fase gaseosa sobre su propia fase líquida, y esta depende de la temperatura. Recuerden que las moléculas en un líquido están en constante movimiento y que ese movimiento, la velocidad con la que se mueven, depende de la temperatura. Pero las moléculas que se encuentran en la superficie de ese líquido pueden ser aventadas, por así decirlo, chocadas por las moléculas que están abajo y cambiar a la fase gaseosa. Entonces estamos hablando del mismo componente que cambió de fase. Cuando tenemos un contenedor tapado, este gas se empieza a acumular en la parte de arriba. Tenemos la fase gaseosa, pero solamente hasta cierto punto, porque si está tapado en algún momento, la presión que ejerce este gas, que es la presión de vapor, entonces empezará a volver hacia abajo y a eso le llamaremos la presión de vapor de saturación. Es los valores que encontramos en las tablas, que sería la máxima presión de vapor que puede tener ese líquido, ese gas, a cierta temperatura. Ahora, ¿qué es la temperatura de ebullición? Es la temperatura a la cual la presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Si nosotros no tenemos tapado este contenedor y seguimos aumentando la temperatura del líquido, pues el gas va a ir aumentando arriba. Cuando esa presión sea igual a la presión atmosférica, querrá decir que nuestro líquido tiene la energía suficiente para convertirse a gas. A eso le llamamos temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición no es la misma en todo el mundo. Depende entonces de la presión atmosférica. Este es un punto súper importante. La temperatura de ebullición normal, esa es la temperatura a la cual la presión de vapor es igual a una atmósfera. Le decimos normal porque una atmósfera es la presión atmosférica en la mayoría de nuestro planeta a nivel del mar. En la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, nos encontramos a 0.83 atmósferas. Por esa razón,
la temperatura de ebullición en nuestra ciudad no es de 100 grados centígrados, sino un poco inferior, aproximadamente de 96 grados centígrados. Y en algún lugar en donde la presión atmosférica fuera menor a una atmósfera, es decir, si hacemos algo de vacío, entonces la temperatura sería mayor. Todavía menor. Ay, creo que lo dije reborujado. Va de nuevo. Si estuviéramos más bien en un contenedor en donde la presión fuera mayor de una atmósfera, esto haría que la temperatura de ebullición fuera mayor de 100 grados centígrados. Esto, por ejemplo, ocurre en una olla de presión. Ese es justamente su principio. Existen también transiciones de fase entre diferentes formas sólidas de un mismo componente. Como les contaba, el agua es capaz de estar en diferentes formas en su fase sólida. Conocidas tenemos 6 formas sólidas del hielo. Cuando esto ocurre, decimos que ese compuesto o ese compuesto tiene polimorfismo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la calcita y la argonita, que son carbonatos de calcio que existen de diferentes formas sólidas. Esto se llama polimorfismo. Pero cuando se trata de un elemento como el carbón, que se presenta en diferentes formas físicas, en diferentes formas sólidas, le llamamos alotropía. El grafito y el diamante son dos alótropos del elemento carbono. El carbono tiene muchos alótropos conocidos. Ok, vamos ahora a empezar a desarrollar las fórmulas a partir de la ecuación fundamental de la termodinámica, pero aplicada a las fases. Teníamos nuestra ecuación que nos decía que el cambio de la energía libre de Gibbs es igual a menos la entropía por el cambio de presión más el volumen por el cambio de presión más la sumatoria de la multiplicación de los potenciales químicos de cada fase por el número de moles de cada fase. Y aquí lo estoy igualando a cero. ¿Por qué? Porque en el equilibrio, delta G es igual a cero y los cambios de fase se llevan a cabo en el equilibrio. Por lo tanto, sabemos que esta suma de la multiplicación de los potenciales químicos y el cambio en el número de moles me va a dar cero. Esta sería si estoy haciendo un cambio, por ejemplo, de sólido a líquido. De sólido a líquido, los potenciales químicos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el cambio en el número de moles del sólido va a ser igual al cambio de números de líquido con signo contrario. Si un mol se funde, pues voy a tener un mol menos de sólido, pero voy a tener un mol más de líquido y viceversa. Si un mol de agua líquida se solidifica y se convierte en hielo, tendré un mol menos de agua líquida y un mol más de agua sólida. Esto lo que nos indica es que el potencial químico de las dos fases en el equilibrio es igual. Vamos a aplicar esto a diferentes situaciones para probar como ejercicio teórico si entienden la diferencia de los potenciales químicos dependiendo las condiciones. Ejemplo 1. Si tengo agua líquida y hielo a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿cuál fase tendrá mayor potencial químico? Estas condiciones de temperatura y presión son las condiciones en las que se lleva a cabo el cambio de fase. Estas las conocemos. A una atmósfera, el hielo se funde o el agua se congela a 0 grados. Quiere decir que en estas condiciones los potenciales químicos de ambas fases son iguales, el del agua y el del hielo. Ahora, segundo caso, si estamos todavía a una atmósfera de presión, pero la temperatura es de 10 grados centígrados, ¿qué pasaría? Bueno, a 10 grados centígrados sabemos que el agua se encuentra en un estado estable. El agua puede estar a 10 grados centígrados y una atmósfera, pero el hielo está inestable. El hielo se va a derretir. Entonces, ¿cuál de los dos es el que va a hacer algo? El hielo se va a derretir. Por lo tanto, el potencial del hielo debe de ser mayor.
El potencial del agua entonces es menor que el potencial del hielo. Siempre va a tener un potencial mayor el que va a realizar algo. Recuerden que potencial significa posibilidad de realizar algo. En este caso, realizar un cambio de fase. Tercer problema. ¿Cuál será el potencial del agua y del hielo a menos 10 grados centígrados y una atmósfera de presión? En este caso, lo que va a cambiar de fase es el agua líquida. El agua líquida es la que se va a congelar. El hielo está estable, por lo tanto el potencial del agua es mayor que el potencial del hielo. Intenten resolver los siguientes 4 ustedes solos. Aquí estamos hablando de equilibrio entre el agua líquida y el vapor del agua. Vamos a ver, pongan pausa y revisen sus resultados. A 100 grados centígrados y una atmósfera de presión nos encontramos en las condiciones de equilibrio, por lo tanto los potenciales son iguales. Muy bien, si acertaron. A 115 grados centígrados y una atmósfera de presión, el vapor está estable, pero el agua se va a evaporar, entonces el potencial del agua será mayor. A 100 grados centígrados, si disminuyo la presión, si hago un poco de vacío, lo que se va a evaporar es el agua, como en la ciudad de Chihuahua. El vapor se podría encontrar estable, entonces el potencial del agua será mayor que el del vapor. Y si hago más vacío todavía, pues el potencial del agua seguirá siendo mayor, de hecho será mucho mayor. Espero que hayan resuelto bien, si no vuelvan a analizar cada uno de estos ejemplos. Como tarea, les encargué llevar a cabo el fenómeno de regelación en su casa. Espero que ya lo hayan realizado. La idea era que ustedes fabricaran un cubo de hielo grande, mínimo de 1 litro, y que lo pusieran en un soporte donde pudieran rodearlo con alambre de cobre o alambre de aluminio muy delgado y colgarle un peso grande. ¿Esto para qué? Porque mientras más pequeña sea el área y más pesado sea, la presión será mayor. Lo que estamos haciendo aquí es aumentar la presión. La idea es que la presión cambie la fase del hielo a agua y el cable el alambre pueda atravesar el cubo de hielo sin romperlo. Esto cuenta como una práctica de laboratorio y lo que utilizamos para calcular es la ecuación de Clapeyron. Entonces, vamos a ver de dónde sale la ecuación de Clapeyron y vamos a hacer algunos ejemplos. Cuando las transiciones de fase se realizan isotérmicamente, eso quiere decir que la temperatura no va a cambiar como son las transiciones, entonces delta G de la transición es 0, ya que la transición se va a llevar a cabo en la línea del equilibrio de fases. Lo que vamos a hacer entonces es determinar el cambio de entropía de fusión del hielo a 0 grados centígrados y el cambio de entropía de vaporización del agua a 100 grados centígrados. Con esta fórmula. Esta, de hecho, se vio en termodinámica. Ahí aprendimos a calcular esta delta S de transición. Esto es un pequeño repaso. Entonces, determinar el cambio de entropía de fusión del hielo a 0 grados y el cambio de entropía de vaporización del agua a 100 grados centígrados, con la fórmula que acabamos de ver. Pongan pausa y traten de resolverlo ustedes solos. Ahora revisen aquí el resultado. El delta H de fusión, ya lo sabemos, es de 80 calorías por gramo, el calor latente de fusión. Y la temperatura a la que cambia es 0 grados centígrados, es decir, 273 Kelvin. Aquí lo único que estoy haciendo es convertir las calorías a joules y los gramos a moles para tener el valor de delta S de fusión en joules sobre mol Kelvin, que serán 22.06 joules sobre mol Kelvin. Ahora la entropía de vaporización, todos sabemos que el calor latente de vaporización del agua es 540 calorías sobre gramo y la temperatura de vaporización es 100 grados centígrados, es decir, 373 Kelvin. El valor que obtenemos es de 109 Joule sobre mol Kelvin.
Ahora les pido que utilizando la misma ecuación determinen la temperatura de ebullición del etanol si sabemos sus valores de entalpía y entropía de vaporización. Estos valores los pueden obtener en tablas o los pueden buscar en internet. Son valores que se encuentran incluso en Wikipedia. Pongan pausa y traten de resolverlo ustedes solos. Les dije que lo resolvieran solos. ¿Vamos? Ok, utilizamos la ecuación. De aquí solo tenemos que despejar la temperatura y sustituir los dos valores que nos dieron. Aquí lo único que estoy aumentando es la conversión, porque yo no puedo dividir kilojoules entre joules, tengo que hacer la conversión. Y entonces el resultado es 351 Kelvin, que son 78 grados centígrados. Continuamos con la ecuación de Clapeyron. Esta que vamos a determinar ahora se utiliza para equilibrios sólido-líquido y sólido-sólido. Queremos encontrar otras condiciones de presión y temperatura donde pueda existir el equilibrio, no solo las normales. Entonces, esta es nuestra ecuación fundamental de la termodinámica y sabemos que delta G debe de ser igual a 0. Y ya sabemos que el término de la derecha, la sumatoria de la multiplicación de los potenciales químicos por el cambio en el número de moles, también me debe de dar 0. Entonces también sabemos que menos S de T más V de P nos debe de dar igual a 0. Ok, nos vamos a las condiciones en donde los potenciales de la fase 1 y el potencial de la fase 2 debe de ser igual. Y también tenemos la igualación de nuestra ecuación fundamental de la termodinámica. Entonces, lo que quiere decir es que la sumatoria de la entropía de la fase 1 por su temperatura más el volumen de la fase 1 por su cambio de presión va a ser igual a lo mismo de la fase 2. Aquí lo único que voy a hacer es despejar, dejar de un lado los volúmenes y del otro lado las entropías. Y si se fijan, me queda una ecuación bastante simple que me dice que el cambio del volumen, la rayita de arriba es volumen molar. Es decir, el cambio siempre es fase 2 menos fase 1. Por el cambio de la presión, la derivada de presión va a ser igual al cambio de la entropía de las fases. Cambio siempre es 2 menos 1 por la temperatura. Esto se resume y se reacomoda de esta forma y esta es la ecuación de Clapeyron, que la podemos utilizar, repito, en equilibrio sólido-sólido y sólido-líquido. Ahora, esta ecuación tiene una particularidad para saber cómo nos va a quedar la pendiente si la llegáramos a graficar. Aquí está nuestra ecuación. Arriba, como dijimos, es el cambio de entropía. Vamos a ver qué sucede cuando tenemos un cambio de sólido a líquido, es decir, una fusión. La fase 2 pues sería el líquido, que es a donde va a llegar, y la fase 1 sería el sólido. Por eso arriba tengo cambio de entropía, sería la fase 2, el sólido, menos el líquido, menos el sólido, perdón, que es la fase 1. Y abajo está el cambio de volumen y tengo un asterisco. ¿Por qué? La parte de arriba de mi ecuación siempre nos va a quedar ¿con qué signo? Pues todos sabemos que la entropía de un sólido es menor que la entropía de un líquido. El sólido tiene menos desorden, tiene menos energía, por lo tanto tiene menos entropía. Entonces la resta de la entropía de un sólido menos la entropía de un líquido menos un sólido, pues siempre nos va a quedar un valor positivo. Pero ¿qué pasa con el volumen? ¿Qué va a suceder? Bueno, aquí tenemos dos casos muy específicos. El primero es el del agua. El agua es el único compuesto que yo conozco. La verdad es que no creo que haya otro compuesto. Sé que hay otro elemento, el bromo le pasa esto, pero como compuesto es el único, que el volumen de su fase sólida es mayor que el volumen de su fase líquida. Este es un
algo que lo tenemos como muy normalizado nosotros, porque sabemos que si metes una botella de agua al congelador se va a reventar, una Coca-Cola se va a reventar, sabemos que el hielo flota por los icebergs y porque tomamos agua con hielo y el hielo flota, ¿ok? Eso lo tenemos muy consciente, pero habían pensado que es el único compuesto que se comporta de esa manera. Todos los demás, si cambian a su fase sólida, disminuyen su volumen. Entonces el agua aquí es completamente diferente al resto. Eso quiere decir que el cambio de volumen aquí arriba, cuando pasamos de sólido a líquido, va a ser un aumento eh, de sólido. El volumen del líquido va a ser menor que el volumen del sólido. O sea, la fase 2 tiene menor volumen que la fase 1, por lo tanto, el cambio de volumen va a ser negativo. Quiere decir que la pendiente me va a quedar negativa. Todo este lado va a ser negativo. Si yo grafico en Y la presión y en X la temperatura, esta va a ser la línea que me marca el cambio de entropía sobre el cambio de volumen. Pero en todo lo demás, incluyendo el CO2, que es la gráfica que vamos a ver más adelante, el volumen del sólido es menor que el volumen del líquido. Entonces, cuando algo se funde, su volumen disminuye. Perdón, aumenta. Cuando algo es sólido y pasa a líquido, su volumen va a aumentar. Entonces, este cambio también va a ser positivo. Por lo tanto, la pendiente me va a quedar positiva. Esto es, cuando grafiquemos la ecuación de Clapeyron, así es como nos debe de quedar. Ahora vamos a utilizar esta ecuación para determinar la presión necesaria para cambiar el punto de fusión del hielo a menos 1 grado centígrados, sabiendo los valores de su volumen molar. Es decir, sabemos que el agua a 273 Kelvin, que son 0 grados centígrados y una atmósfera, ahí hay un punto de equilibrio. Nosotros sabemos que ahí delta G vale 0. Pero ahora queremos otro punto en donde delta G valga 0, pero a 272 Kelvin. Entonces, ¿qué presión tendrá que ser? Esto es lo que va a demostrar porque al aumentar la presión con el alambre de cobre en su ejercicio de regelación, va a hacer que se derrita el hielo, porque va a cambiar la temperatura de fusión para abajo. Entonces la va a convertir, si estamos a 0 grados, pues la va a fundir, la va a convertir en líquido. Vamos a utilizar la ecuación de Clapeyron. De esta manera separamos los 4 términos de temperatura, presión, entropía y volumen molar. El cambio de entropía ya lo determinamos en el ejercicio anterior, pero otra forma de determinarlo es utilizando sus tablas, restando la entropía del líquido menos la entropía del hielo. Si lo hacen de esa manera, el valor les queda 22.066. Pero si buscan en una tabla directamente, les va a dar el valor de 22.07. Es decir, redondeado es el mismo valor. Pueden usar cualquiera de los dos. Pongan pausa y sustituyan estos valores en la ecuación. Vamos a revisar si lo hicieron correctamente. Así debe de quedar. Y ahora lo que tenemos que despejar es la presión 2. Pongan pausa y háganlo ustedes solos y después revisen. Se los voy a enseñar en un solo paso. Quedaría de esta manera. 22.066 entre la diferencia de volúmenes a mí me da menos 13.455. La diferencia de 272 menos 273 es menos 1 y este valor pasa multiplicando. Y a continuación hago la conversión porque me quedaron joules arriba y abajo mol, Kelvin y litros. El Kelvin se va a eliminar con el Kelvin, pero yo tengo que eliminar los joules y los litros para quedarme solo con atmósferas. Y entonces lo hago con la conversión de 1 litro atmósfera es igual a 101.325 joules. Este valor recuerden que sale de multiplicar una atmósfera convertido a pascales, que son 101.325, y los litros convertidos a metros cúbicos. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Aquí se los presento de forma más
eh, escalonada por si alguien se quedó con alguna duda, pero es el valor de la presión 2. En los problemas que les dejé de repaso viene uno que dice que determines el cambio de la temperatura de fusión del hielo bajo tus patines de hielo, suponiendo que vas patinando sobre un patín de hielo. Esto es algo bien interesante porque uno cree que cuando se patina sobre hielo, pero en realidad están presionando el hielo con el peso del patinador sobre un área muy pequeñita. De hecho, las cuchillas de los patines son súper delgaditos. Aquí les pongo más o menos un ejemplo de un patín que tiene un largo, la cuchilla de 30 centímetros y el ancho es de 0.2 milímetros. Es muy afilado, más es casi como un cuchillo. Entonces, con esto podemos sacar el área. Ahora, el peso se saca multiplicando la masa por la gravedad. Pongan ustedes su masa, cada quien, no va a hacer mucha diferencia. Yo voy a suponer que estamos pensando en una persona de 72 kilogramos, multiplicado por la aceleración de la gravedad, tendría un peso de 706 newtons. Y el área será los 30 centímetros por el ancho, convirtiendo, y me quedaría 6 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Recuerden que presión es fuerza entre área, entonces si ya tengo la fuerza en newtons y el área en metros cuadrados, puedo obtener la presión en pascales, que serían 11.772.000 pascales. Convertido a atmósferas serían 116 atmósferas. Es muchísima la presión que estamos ejerciendo. Ahora, utilizando la ecuación de Clapeyron, podemos obtener el cambio de temperatura. Ahora nuestra incógnita va a ser esa, el cambio de temperatura o la temperatura 2. Aquí estoy poniendo los valores. La presión 2, pues es la presión que ejerzo arriba del patín. La presión 1 es la de una atmósfera. El cambio de entropía ya lo tengo, 22 joules sobre Kelvin. Abajo pongo el cambio de volumen, que ya lo obtuve desde el problema anterior, y mi conversión. Nada más tienen que despejar el cambio de temperatura. Si se dan cuenta, es muy pequeñito. Ahora la temperatura a la que funde sería de menos 0.86 grados centígrados. ¿Sí? Aquí es decir, que baja 0.86 Kelvin o baja 0.86 grados centígrados, porque recuerden que este es un cambio. Es decir, que aunque la presión es grandísima, nada más le bajé la temperatura un poquito. Sin embargo, ese poquito es suficiente para que yo me pueda deslizar sobre una capa muy, 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 muy ligera de agua. Pero recuerden que el hielo es áspero, sería imposible deslizarme sobre el hielo nada más porque es muy áspero. Pero como voy en una cuchilla, entonces estoy haciendo que se derritan algunas moléculas de ese hielo y eso es lo que hace que se pueda deslizar. Ok, ahora vamos a continuar utilizando la ecuación de Clapeyron, pero para los alótropos del carbón y el grafito. Vamos a estimar la presión que se necesita para convertir grafito en diamante. Esta conversión, chicos, es completamente posible y plausible. De hecho, eh, se realiza con las cenizas de nuestros seres queridos. Hay ciertos lugares que ofrecen este servicio. Si alguno de ustedes vio la película de Superman, Las Viejitas, no la nueva que está buenísima, Las Viejitas, ahí en una de las, cuando le va a pedir matrimonio Clark Kent a Lois Lane, está en una mina y toma un carbón y con sus manos presiona y calienta el carbón hasta que obtiene un diamante. En la película, pues obviamente es ficción, pero en la realidad esto sí se lleva a cabo. Ustedes pueden enviar, por ejemplo, las cenizas, que en la mayoría es grafito, es carbón, de sus seres queridos, de su abuelita o de algún ser querido, lo hace General Electric en Estados Unidos. Se llama Family Gems el proyecto y les devuelven un diamante. Esto a mí se me hace muy gracioso, pero es realidad. Y nada más como anécdota les cuento que ese diamante que volvería naturalmente tendría un color amarillento
por las contaminaciones de ciertos metales que tenemos los seres humanos. Pero en Family Gems te dejan escoger el color que quieres, el diamante, y lo que hacen es contaminarlo con otros materiales, con un poquito de fierro, con un poquito de arsénico incluso, para cambiarle el color y poderte dar un diamante azul o rosa, rojo, si lo quieres así. Claro, no se puede porque sí estamos contaminados con muchos metales pesados. Bueno, ¿qué valores requerimos para calcular esta presión? Pues los valores de entropía y volumen los podemos obtener en tablas. Estos son el volumen molar del grafito y del diamante. Como ven, el volumen del diamante es menor porque es la forma más comprimida, la más ordenada del carbono, el diamante. Y la entropía es menor también la del diamante porque es la forma más ordenada. Vamos a utilizar igual la ecuación de Clapeyron. Ahora nuestra fase 2 será el diamante y la fase 1 será el grafito. Pongan pausa y resuélvanlo, por favor. La presión 1 pues es una atmósfera. La presión 2 es la que estamos buscando. La temperatura 1 pues puede ser 25 grados centígrados, pueden poner la temperatura ambiente, y lo que queremos es la temperatura 2. Aquí es la sustitución, resuélvanlo y obtenemos un valor de 64.348 atmósferas. Esta es una presión altísima, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, se logra con prensas hidráulicas y a temperaturas de 2298 Kelvin, es decir, 2000 grados centígrados arriba de la temperatura ambiente. Es muy alto, pero se logra y así podemos obtener diamante a partir de grafito.